Buenos días, queridos hermanos. Vamos a compartir un video de capacitación de Historia de la Iglesia al nuevo proceso de redacción y envío de la Historia de la Unidad. Primero, entender que la historia de la Iglesia es como un mosaico gigante, ¿listo? En el cual, pues digamos, vamos a tener historias y cada historia de la Iglesia al final es como un mosaico gigante en el que se ve inicialmente como un simple azulejo, ¿no? Que ese azulejo representa un evento o representa una experiencia simple. Cuando están aislados, las historias, los acontecimientos, los azulejos parecen insignificantes, pero al recopilarlos y ensamblarlos, se va a revelar una imagen mucho más grande. Entonces aparece la historia, ¿cierto? De la ciudad, del distrito, de la estaca, del barrio, de la rama. Como líder de su barrio, rama o estaca o distrito, pues cada quien ha sido llamado para contribuir a dar forma a la historia de la iglesia. Y como este mosaico que vemos aquí, cada azulejo representa una historia, que puede ser pequeña, que puede ser grande, pero que en conjunto, al final, demuestran o están mostrando la historia que acontece en cada uno de esos barrios, en cada una de esas estacas, ramas o distritos. Looking back, you tend to see the goodness of God and His hand. And sometimes you see incidents that were quite stressful at the time. You see God helping you through it, and you learn to have more faith based on what you've seen Him do in the past. It tends to be that while we are in the middle of something, we don't recognize their full significance. But you never know what the big events are until you get further down the road. And there's a reason why we do history, so that people in the future can not only have a record of what we've done, but also gain strength from the trials that we went through that may help them as they're going through their trials. One of the things we learned during the pandemic of 2020 was that what we think is normal can change in a hurry. And so we've got to capture the history as it is right now, because in a few weeks, in a few months, it may be much different. I think anything that they feel would be spiritually uplifting, or also something that just would be historically interesting for the future generations, I would include that. We want to catch the common, ordinary experiences of members of the church. And we don't mind it if there are misspellings. We don't mind it even if the grammar isn't quite right. We want to catch the story of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints lived by real people. Similar to the gospel, we are all individuals, and the Savior loves us individually, and each ward is the same way. There's something unique about every ward out there. Something that's happening in your ward is not happening anywhere else. We really hope that this can be something that can be delegated to somebody to look after and to worry about. And we can get comments from all sorts of people that will be helping to make this. We really don't want to pull away the bishops from their most important responsibilities, but they also are going to have some insights that they could add as kind of the topping on the work that is done by the others that they assign. Looking for someone to fill the ward historian role is interesting. It's not someone who has maybe a fascination with history, or has a history degree, or has any specialty in history, but someone who's excited about things going on in the present and is willing to look at what's going on in the ward and say, this is faith promoting. This is something that the rest of the ward should know about. I would hope that somebody who's got that call in church history would get a flavor for the normal weekly, monthly progress of that particular church unit, but also have an eye open for particular significant events.
convert baptisms, socials, or treks, or celebrations that happen as well. Somebody bearing a powerful testimony. Someone coming back into activity and talking about how their life was impacted and how impressed they had been by a blessing they received or something else. The Spirit will shine through in these records. Bueno, como hemos mirado entonces, cada barrio, cada estaca, cada distrito, cada rama tiene mucho que reflexionar sobre los acontecimientos importantes que acontecen en cada una de estas unidades, reconocerlos y registrarlos, y esto ayudará a fortalecer nuestra propia fe, así como la fe de aquellos que lean esa historia. Cada vez que se hagan actividades planificadas en el calendario y se cumplan debidamente y que involucren organizaciones auxiliares, que involucren actividades de servicio, actividades de administración, etcétera, son momentos especiales para poder registrar en estas historias. Vamos a mirar entonces el antiguo proceso manual que se llevaba anteriormente. Recordarán que hasta el año 2023, 31 de diciembre, la historia, el reporte de historia anual o informe anual de historia se llevaba a través de un proceso manual, un proceso en formato impreso en Word, y se requería que esta historia se enviara de manera anual. Se requería que las estacas, los distritos, los barrios, ramas, ¿cierto?, enviaran las historias del año anterior antes del 31 de marzo. Los barrios escribían esas historias a medida, cada mes iban acumulando, o muchas veces lo hacían semestral, o incluso algunas tenían que esperar el año para poderlo realizar. Los secretarios de estaca y distrito solicitaban las historias a los barrios, a las ramas. Los secretarios de estaca y distrito, ¿qué hacían? Compilaban, ¿cierto?, las historias en historias de estaca o de distrito. Y el presidente de estaca y distrito aprobaba pues el contenido final. Y las estacas y distritos enviaban las historias a las oficinas generales de la iglesia. Digamos que hasta ahí finalizaba esa parte. Y vamos a hacer una comparación entonces entre el antes y el después. El antes, año 2023, y el ahora, ¿cierto?, que es año 2024. Entonces, ¿qué hacíamos? Los secretarios y líderes estaban motivados por un sentido del deber. Por lo general, ellos ¿qué hacían? Recopilaban y enviaban la historia al final del año. Los miembros de la unidad pues no tenían acceso a esas historias, solamente quienes las recopilaban y quienes al final las arreglaban para enviarlas, es decir, secretarios o líderes. Y el proceso de envío anual pues era complicado, ¿no?, ya que las estacas y distritos debían compilar esas historias antes de enviarlas a la iglesia. ¿Cómo estamos ahorita con el nuevo procedimiento de historia de la unidad? Entonces, los líderes de la unidad están motivados por el deseo de compartir experiencias, que eso es muy importante, con todos los miembros. Y pueden publicar, ¿cierto?, esas historias a lo largo del año, a medida pues que van sucediendo los acontecimientos. Y las historias están disponibles en línea para los miembros de la unidad inmediatamente después, que eso es algo interesante, de que las publiquen. Y la iglesia conserva automáticamente las historias a medida pues que las va publicando cada unidad. ¿Qué hacíamos en el 2023? Entonces era obsoleto, ¿cierto? Y el formato y las instrucciones pues eran impresos. ¿Qué más sucedía? Que las asignaciones se hacían verbalmente, sin un mecanismo de seguimiento, digamos, que se pudiera tener pues para cumplir. ¿Cómo estamos hoy en día con la historia de la unidad? Es una interfaz que se ha creado de historias en línea con capacitación integrada, es decir, que la persona puede autocapacitarse y aprender los principios y lo que se necesita para ingresar una historia, y se hace una captura automática de información desde los otros sistemas de la iglesia, porque al final toda esta información ya al quedar online, entonces está disponible no solo para el barrio o la estaca, rama o distrito, sino también para la iglesia a nivel mundial cuando se llegare a requerir.
Y las asignaciones se realizan por correo electrónico, es decir, cuando se requiere que un líder, por ejemplo, participe de alguna historia o que cree alguna historia, pueden recibir esas asignaciones por correo electrónico y esa persona tendrá la oportunidad entonces de administrar la herramienta y de generar la historia o de contribuir a la historia. Entonces, ¿cuál es el nuevo proceso en línea que actualmente tenemos para este año 2024? Se llama así, se llama Historia de la Unidad o Unit History. ¿Qué hay que hacer entonces en este nuevo proceso? Son 3 aspectos básicos que se deben tener en cuenta. El primer aspecto tiene que ver con escribir. Entonces, ¿qué van a hacer? Las historias del barrio Rama se escriben y publican a medida que van sucediendo los acontecimientos y lo pueden hacer en cualquier momento, ¿cierto? Y pueden enviar, dijimos, a invitaciones a los líderes de organizaciones para que ellos puedan escribir o puedan participar en la redacción de una historia. ¿Qué hay que hacer? Entonces, el especialista de barrio o rama en historia o el secretario de barrio o el obispado aprueba y publica las historias de barrio o rama. Más adelante vamos a ver con un poco más de detalle esa función. Y por último, ya las personas entonces pueden ver. Entonces digamos que los miembros del barrio, la rama, al final pueden ver ya esas historias debidamente publicadas en los diferentes medios. Lo pueden hacer a través de los computadores, a través de las tabletas, a través de los smartphones, ¿cierto? Que donde quieran que puedan acceder a la página de la iglesia, pues tendrán ese privilegio. ¿Qué más tenemos aquí en cuanto a la parte de estaca y distrito? ¿Cierto? Digamos que el proceso es transversal tanto a las ramas o barrios como a las estacas y distritos. No es lo mismo. Las historias para la parte de escribir lo hacen y se publican a medida que van sucediendo esos acontecimientos y se pueden hacer las invitaciones pertinentes a los líderes de la estaca o distrito pues que quieran ayudar a participar en la creación de esa historia. Por otro lado, el especialista de estaca o distrito en historia o el secretario de estaca o distrito o la presidencia de estaca son los que en últimas aprueban y en últimas publican esas historias. Y por último, ya los miembros de la estaca distrito entonces pueden ver las historias que están publicadas. ¿Qué es importante? Entender que este procedimiento es continuo. Entonces va permitiendo que los barrios, las estacas distritos envíen, aprueben y publiquen sus propias historias. Entonces, en la parte ya de cuando comenzamos a decir, bueno, ¿qué puedo publicar? ¿Cierto? Es decir, ¿qué historia voy a generar? Entonces, lo primero que habría que hacer es preguntarse, ¿cierto? Todos, cualquier líder que realice una actividad o que participe de una actividad debe preguntarse esto. ¿Ha tenido lugar una experiencia que fomente la fe en el barrio o rama o estaca o distrito que le gustaría compartir? Entonces esa es la primera pregunta que tienen que hacerse. Entonces la herramienta, es cierto, historia de la unidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar a los líderes del barrio rama y de la estaca distrito que registren experiencias en el momento en que estén ocurriendo. Y luego las van a publicar de inmediato para que todos los miembros de la unidad las puedan disfrutar, la puedan ver. Entonces, cuando se va a crear, se pregunta uno, ¿qué debo incluir cuando voy a crear una historia de barrio, rama o de estaca distrito? Entonces lo que se tiene que tratar es de enfocarse específicamente en experiencias pues que puedan nutrir la fe, que puedan nutrir la unidad, ¿cierto? Y que demuestren cuáles son los esfuerzos que están haciendo los santos por vivir el Evangelio. Algunos ejemplos o temas o conceptos que podrían ser parte de una historia son, por ejemplo, una experiencia que se vivió acerca de la bondad de Dios o de acercar a las personas a Cristo o incluso de la obra del templo y de historia familiar, de la obra misional o de administración, incluso actos de servicio o trabajando pues con la juventud para fortalecerla. Entonces miren ustedes que al final crear una historia de barrio, rama y destaca distrito, lo que va a hacer básicamente es conectar a las personas con la historia. ¿Listo? Y esas historias pueden involucrar grandes grupos de personas como organizaciones de un barrio rama, por ejemplo, quórums, clases, etc. Y también pueden estar enfocadas incluso en la experiencia de una persona, digamos que una persona que participó de una actividad de alguna organización, en fin,
y vivió una experiencia espiritual, la puede también compartir. Al final, todas estas historias son necesarias. Y cuando las historias, ¿cierto?, hablen de otras personas, tenemos que asegurarnos de utilizar la función personas mencionadas en la historia, ¿cierto? Es decir, usted ahí va a mencionar quiénes son las personas que fueron parte de ese acontecimiento en un momento determinado. ¿Para qué? Pues para que puedan conectar a cada persona que se menciona en la historia o que se muestra en una fotografía y sienta que hizo parte de esa experiencia. ¿Quién escribe entonces las historias? Ahora bien, los autores de Barrio Rama están el obispado, importante, los secretarios, los líderes obviamente de las organizaciones auxiliares, es decir, la presidencia completa, los especialistas que son llamados de Barrio Rama en historia y otros miembros con llamamientos determinados que también puedan aportar. Y entre los autores a nivel de estaca y distrito, pues estarían presidencia, estaca y distrito, los secretarios, claro está, los miembros del Sumo Consejo, los líderes de las organizaciones de estaca y distrito, Sociedad de Socorro, Primaria, Hombres Jóvenes, etcétera, los especialistas de estaca y distrito en historia, importante, y otros miembros que tengan llamamientos determinados, que son parte también importante en la edificación y el establecimiento de la iglesia. ¿Cómo comienza entonces el proceso? Entonces, importante es que los autores crean una historia usando una interfaz sencilla, que es esta que ustedes van a ver aquí, que más adelante la vamos a mirar. Se llama así, unithistory.churchofjesuschrist.org. Y los líderes también, ¿qué pueden hacer? Pueden enviar correos a los líderes de las organizaciones para invitarlos a hacer clic en un vínculo, ¿cierto? Que sería este. Y ellos pueden comenzar a escribir pues una historia referente a algún tema puntual, alguna actividad que se realizó, que fue importante o que tuvieron experiencias muy significativas. En relación a la creación de la historia hay que preguntarnos entonces qué debo evitar, ¿cierto? Entonces, en esas historias cuando se creen se deben evitar primero información que sea sagrada, ¿cierto? O información que sea privada, o información que sea confidencial, o incluso información que sea delicada, ¿cierto? Entonces hay que evitar también los materiales que haya creado otra persona, es decir, que no podemos nosotros usar otro material de personas que, digamos, son dueños y por lo tanto no podemos nosotros incluir esa información personal sin el permiso. Recuerden ustedes que eso tiene una propiedad intelectual. ¿Cómo envío la historia? Entonces simplemente ustedes lo que pueden hacer, y ahorita les voy a enseñar una forma de cómo yo lo hago, es guardar la historia uno como un borrador, es decir, deben crearla primero en lo posible para que esté pues ya redactada y que esté completa. Y una vez que ya esté lista, ingresamos la información y ya la podemos entonces enviar, ¿listo? Y una vez que la enviemos, dependiendo de si es una organización auxiliar, si es un hermano, en fin, se envía, ¿para qué? Para que luego pase a un estado de aprobación por las personas que ya hemos comentado que son los que aprueban estas historias. Ahora, ¿quiénes son los hermanos dentro de una rama barrio, cierto, que tienen permisos de autor? Entonces ahí están, ya lo hemos dicho, el obispado, secretarios, especialista en historia, presidencia de quórum de élderes, sociedad de socorro, quórum del sacerdocio arónico, presidencia de las mujeres jóvenes, de la escuela dominical, de la primaria, del barrio, líder misional del barrio o líder de templo de historia familiar, e incluso miren ustedes que los secretarios o secretarias de las organizaciones también están llamados a generar o crear esas historias. También es importante que cuando se cree el llamamiento, en el caso de especialista en historia, lo hagan así, de esta manera, debe ser creado teniendo en cuenta el nombre del cargo, que en este caso, o llamamiento, que en este caso es especialista en historia. Si lo hacen de otra manera, pues no les va a dar esos privilegios de poder aportar como autor o de revisar o de aprobar. Entonces sí es importante que ustedes sepan que cuando se crea el llamamiento hay que hablar con el secretario muy claramente y decirle que tiene que crearlo así, con este nombre, especialista en historia, para poder que esa persona pueda tener los privilegios en el aplicativo.
¿Quiénes son los llamamientos a nivel de distrito o destaca, cierto? Que tienen ese permiso de autor, entonces lo mismo, empieza desde la presidencia, los secretarios, el especialista en historia, los miembros del Sumo Consejo. También es importante que entiendan que ellos también pueden generar esas historias a través de las experiencias, de las asignaciones que reciben de parte de la presidencia del distrito, la organización de la sociedad de socorro, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, la primaria. Igualmente lo pueden hacer la escuela dominical, el consultor de templo, historia familiar a nivel de distrito, el director de comunicaciones, el director auxiliar de comunicaciones, el especialista en comunicaciones. Todas estas personas entonces están llamadas a crear historias de acuerdo pues a la responsabilidad que ellos tienen. Bueno, ¿quién está autorizado entonces para aprobar la historia que una vez ya se ha realizado? Entonces, a nivel de rama, el especialista de barrio o rama en historia, el secretario, entonces tengamos cuenta, especialista o secretario o el obispado pueden entonces aprobar las historias en la rama. Y a nivel destaca distrito, entonces lo mismo. Entonces el especialista destaca distrito en historia, ¿cierto? El secretario destaca distrito o la presidencia destaca distrito pueden aprobar las historias, pues destaca y distrito. Eso es importante, es decir que tanto para el barrio o rama como para la estaca o el distrito siempre se mantendrá estos hermanos con estas responsabilidades para aprobar las historias que van haciendo pues todos los demás líderes. ¿Cuáles son los criterios de aprobación? Entonces, quien aprueba, ¿qué debe tener en cuenta para aprobar una historia? Lo primero es que las historias deben ser precisas y apropiadas. Recuerden que ya hemos dicho, no deben contener información que pueda causar daños, como violar la privacidad de una persona, compartir información confidencial, utilizar materiales que otra persona pues haya creado, es decir, robarse la propiedad intelectual de las personas. Y la persona que aprueba puede eliminar una historia completa si considera que no cumple los criterios o que está violentando, digamos, las normas que se tienen en cuenta para la publicación, o puede devolverla al autor. ¿Para qué? Para que la pueda ajustar, para que la persona entonces realice algunas modificaciones o algunos ajustes a la historia. Y se informará al autor cada vez que se realicen cambios en su historia, para que la persona también vaya mirando esa parte. Ahora bien, ¿qué sucede entonces después de que ya aprobamos ya después de que ya se aprueba, qué sucede? Entonces sencillamente la historia, una vez aprobada, se tiene que publicar en línea pues para que los miembros la puedan ver, sea por rama o sea por barrio o sea por estaca o sea por distrito. Ahora bien, en la parte de compartir, entonces, ¿quién puede ver una historia? Entonces, los miembros de la rama o barrio pues pueden ver las historias que envíen los líderes de barrio o rama, ¿cierto? Y los miembros de estaca o distrito pueden ver las historias pues que envíen esos líderes de estaca o distrito. Y los miembros, ojo, que no pertenezcan a la unidad no pueden ver las historias, ¿no? Es decir, que cada unidad se respeta a sí mismo y los miembros tendrán o podrán mirar, digamos, sus propias historias en sus barrios o en su estaca o distrito. Es decir, por ejemplo, si yo pertenezco a una rama M o X, yo solo podré ver, si soy de ese barrio, de esa rama X, solamente podré ver esas historias, no voy a ver la del barrio X, Y o Z, ¿cierto? Para entenderlo pues de esa manera. Y lo mismo, ¿no? Si yo soy de una estaca o de un distrito X, pues no tendré el privilegio para ver las historias de otras estacas u otros distritos. ¿Es necesario entonces enviar las historias a las oficinas generales de la historia de la iglesia? No. Las historias que se aprueben, ¿qué pasa? Que automáticamente ya quedan en las oficinas generales de la iglesia a medida que se van publicando. Como yo les había dicho anteriormente, el proceso es continuo. Y este proceso para crear historias se repite cada vez que la unidad tenga una experiencia significativa o cuando deseen reflexionar pues, en los esfuerzos de la unidad por servir, ¿no?, a las personas y a las familias. Vamos a poner aquí un ejemplo para luego ya irnos a un ejemplo en vivo. Aquí, por ejemplo, hay una hermana que comparte esta actividad que le ha denominado Proyectos de Servicio de Diciembre. Aquí aparece la persona que la realiza, la fecha en que lo ha hecho y en qué fecha se publicó, ¿cierto? Entonces, en el caso de ella, pues dice que está hablando acerca de esta actividad, que son clases de lectura y redacción. Y miren ustedes que lo realiza
que quien realiza esta historia lo redacta de una manera que sea muy sencilla, explícita y que las personas que lean lo puedan entender. ¿Listo? Tratan de escribir, digamos, o describir mejor en esa experiencia, pues lo más relevante, ¿listo? Que sucedió en esa actividad o en esa experiencia que se desarrolló. En el caso de la hermanita, pues es muy sencilla y ya cualquiera entonces va a tener acceso a leer esta historia y de esa manera conocer qué fue lo que pasó. Pueden compartir fotografías exactamente que les ayuden en esa parte. Bueno, entonces aquí vamos a ver otro video entonces que nos ayude a comprender un poco más este contexto. There's something unique about every ward out there. Something that's happening in your ward is not happening anywhere else. It's easy to teach someone else how to do it because it's really just typing in text, adding pictures. If you want, you don't even have to add pictures, and then hitting a submit button. It's as simple as sending an email, and so it's moved up on my priority list because it's easy to do. Keeping those records is really important. But to do a good job with that, we really had to rely on getting the local histories done by each of the units. We had a priest quorum activity back in February, and we took the boys to the temple. And after the activity, I went home and just put the pictures up onto the ward history site and took maybe 5, possibly 10 minutes to write a short paragraph on what we did and submitted the story. And that story was there. Family members could see what we did that night, and other members of the ward were able to see what we did pretty quickly. I can allow other people to put things into the history that would be meaningful to the ward, but also as they're doing it, it helps them kind of reflect on the activity, but also feel a part of the history, knowing that this is something that's going to go down in time for people to look back on. They can start a story and send it to me, and so I don't feel like all the pressure is on me or my clerk to decide what should go in the ward history. Now I know that the inspiration of the ward council can be involved. Now that I've started doing some ward histories, I find reasons to do new stories, knowing it won't take a lot of time, but yet it'll be good for the ward and also something that we'll keep for future generations to look back on. And easily they can do a story themselves, or they can delegate and ask the Young Women's president, hey, I heard some of the young women had a great missionary experience with another young woman. Would you ask them to do a ward history story? And that ward historian can just go and ask other people because there's fascinating stories. And as I've shared them with the ward, the energy and excitement for it has increased every time so that people are excited to input things and excited to be a part of it. As some of the other ward leaders were skeptical at first, what gets them excited is to have them do a story and see how easy it is to do, and then they catch the vision of it too. And then as the years go by, having those records within our ward, we'll be able to look back and to see the spiritual growth that happens in people. We will see the goodness of God and His purposes in helping us to grow as we move along. So anyone who's worried about not wanting to do it or not having time to do it, I would say just try one story. Take 15 minutes out of your day to input one story of something that happened in the ward that would be valuable to keep, and see how easy it is and see how cool it is to be able to look back on that. Listo, entonces ya nos queda más claro todavía la importancia entonces de comenzar a registrar estas historias y de poderlas compartir. En resumen, aquí vamos a colocar las funciones y los llamamientos de acuerdo al tipo, digamos, de responsabilidad que tienen. Entonces, primero, ¿quiénes son las personas que aprueban? Estas personas que aprueban, recuerden, son especialistas de barrio o destaca en la historia, secretario de barrio o estaca y obispado o presidencia de estaca. Digamos que esos son los 3 grupos grandes que estarían aprobando. Ellos tienen privilegios para ver las historias, para crear las historias, para aprobar las historias y para enviar invitaciones. En cuanto a los autores, entonces los autores pueden ser miembros del Consejo de Barrio de Estaca, miembros adultos de la presidencia
y otros llamamientos determinados. ¿Listo? Entonces estos tienen privilegio ¿para qué? Para ver la historia y para crear historia. Y los usuarios, que son todos los miembros del barrio de la estaca, ¿qué privilegio tienen? Pueden ver esas historias. Bueno, y recuerden que en el manual general se hizo la actualización para este año 2024. En el capítulo 33 aparece lo relacionado entonces a los registros e informes. En el acápite 33.7, donde se mencionan los registros históricos, el apéndice 33.7.1, las historias de barrio rama y destaca distrito, son el capítulo que se ha designado pues para estudiarlo y entenderlo un poquito más, y ahí también está el sustento pues doctrinal. Bueno, de cómo ustedes harían esa historia. Entonces lo primero que van a hacer es ingresar pues a Google, ¿cierto? O a navegar en la web. Se meten pues a la página oficial de la iglesia, que es esta. Entonces en ese contexto, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues lo que se va a hacer es ingresar normalmente, como ustedes lo hacen para iniciar sesión. Entonces colocan obviamente pues su usuario, ¿cierto? Si ya lo tienen parametrizado, pues no hay problema. Si no, pues simplemente es colocar el usuario, colocan obviamente la clave, yo ya la tengo aquí pues ya en lista, y le damos a verificar. Algunas veces pues sucede esto, que pide un código. En el caso mío, pues digamos que yo la tengo parametrizado así, como protección. Entonces me llega el código, ¿cierto? Yo lo ingreso, y una vez que lo ingrese, entonces verifico y ya automáticamente puedo ingresar a la página oficial de la iglesia. Esperamos que cargue. Esperamos que nos ingrese, debe aparecer nuestra foto si es que la tenemos. Y nos vamos a ir aquí donde dice, podemos hacerlo aquí, donde están los vínculos que uno generalmente más ve, o lo pueden hacer a través de la tablita de recursos. Yo generalmente lo hago a través de esta parte de la tabla de recursos. Entonces aquí lo que yo hago es darle aquí donde dice todos los recursos, y van a colocar historia unidad. ¿Listo? Perdón. Historia unidad, le dan buscar y él automáticamente los va a llevar aquí. Entonces ingresan a este link, y esta plataforma es donde ustedes ya pueden empezar a crear las historias. ¿Listo? Entonces ya dependiendo, en el caso mío yo tengo llamamiento a nivel de distrito estaca, entonces quiere decir que yo puedo hacerlo es a través de las actividades que se hacen en el distrito como tal, pues por ser un distrito donde yo pertenezco. Y aquí yo puedo mirar las diferentes ramas, ¿cierto? Yo por ser de distrito puedo tener ese privilegio de mirar los eventos que van aconteciendo en las otras unidades. Pero vamos a enfocarnos al distrito Popayán. Aquí yo he colocado ya una actividad que ya realicé. Se llama así, se llama reunión con el primer consejero de la misión Cali. ¿Quién lo hizo? Este es el autor, en este caso mi persona. Aquí aparece cuándo se publicó, la hora, ¿cierto? Y la fecha en que ocurrió el evento. Y aquí pues está la fotografía, que ustedes le pueden dar clic y la pueden ampliar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos registrando aquí? Entonces dice, en una reunión del Sumo Consejo del Distrito de Popayán tuvimos el privilegio de contar con la presencia del Elder McCoy, quien actualmente sirve junto a su esposa, la hermana McCoy, como misioneros mayores de la iglesia. El hermano McCoy ha sido llamado a servir como primer consejero en la misión Colombia-Cali. Es originario de California y su esposa de Washington. Sin embargo, antes de venir a su misión, residían en el estado de Colorado por 2 años en compañía de sus hijos y nietos. El hermano McCoy se pensionó como administrativo educativo en su país y sirvió misión en 1976 en la misión Cali en las ciudades de Tuluá, Pereira, Medellín, Cali, y junto a su bella esposa vivirán en la ciudad de Popayán para apoyar el distrito en la anhelada meta pues, de convertirse en una estaca. Entonces este es un acontecimiento que fue importante para nosotros como distrito, y por lo tanto entonces se procedió pues a crearlo. A continuación entonces vamos a enseñarles cómo vamos a ingresar otra actividad que tuvimos hace poco a nivel de distrito. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, vamos aquí donde dice crear historia. Entonces vamos a colocar un título de cómo se llamará pues esa historia. Yo generalmente lo que recomiendo es que tengamos, por ejemplo, ya listo el título. Entonces, por ejemplo, esta historia se va a llamar así. Se va a llamar Historias Orales Distrito de Popayán. Entonces, bueno, ya la tengo lista. Yo lo que hago simplemente es copiarla. Ahí aparece. Entonces, ahora
La fecha en que se llevó a cabo esta actividad fue el 7 de mayo de este año. Entonces yo busco aquí, entonces venimos acá, 7 de mayo, y esa misma ese mismo día pues se concluyó esa historia. Entonces volvamos acá, entonces le damos continuar. Una vez que le damos continuar, entonces él ya nos lleva, digamos, acá a donde tenemos que ya pues hacer la parte de redacción. Aquí donde dice organizaciones, ustedes le pueden dar un clic aquí. Aquí, digamos, son las organizaciones que tienen que ver con la historia, ¿cierto? En el caso mío es una historia pues, donde no todas las organizaciones tienen que ver, porque son hermanos que aportan su versión de la historia, digamos, de lo que contribuyeron al establecimiento de la iglesia en la ciudad de Popayán. Entonces, pues no tenemos una organización puntual que tenga que ver con esa historia, por lo menos lo dejamos libre, ¿cierto? Bueno, y aquí es donde ya venimos nosotros a describir o a escribir o a redactar la historia propiamente. Entonces yo tengo aquí ya como ya tengo ya la redacción lista. Entonces lo que hago simplemente es copiar y pegar. Es algo muy sencillo realmente. Personas mencionadas en la historia, aquí donde pues podemos colocar los nombres, ¿cierto?, de las personas que participaron en esa historia. Entonces aquí yo tengo varias de esas personas. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, mi hermano Orlando Handa, quien es el especialista, o digamos, él es el gerente nacional de historia a nivel del departamento de historia del área Suramérica Noroeste. Entonces él se menciona en eso. Tenemos otros hermanos, como por ejemplo la hermana Gladys Olarte de León. Ella también se menciona en esa historia. También está la hermana Blanca Camayo. Entonces Blanca Camayo de Hurtado es la persona que también está ahí mencionada. Entonces le damos clic, ¿cierto? También está Marina Iglesias de Danzo, que hace parte. Entonces Marina Iglesias de Danzo fueron las que en últimas aportaron. ¿Qué otro hermanito estuvo ese día presente? Maribel Camayo. Entonces Maribel Camayo la vamos colocando. También estuvo presente la hermana Magdalena Mompotes. Entonces Magdalena Mompotes estuvo presente. También estuvo la hermana Irene Fernández. Entonces Irene Fernández. Estuvo presente la hermanita Yolanda Cárdenas. Le agregamos la hermana Yolanda Cárdenas. Estuvo presente también la hermana Paula Andrea León Olarte. Es Paula Andrea León Olarte. Estuvo presente el hermano Sergio Redondo Valencia. Sergio Redondo Valencia. Estuvo presente el hermano Carlos Martín Chaparro. Carlos Martín Chaparro. El hermanito Julio Silva. Carlos Martín Chaparro. El hermano Julio César Silva. Estuvo presente también el hermanito Roger Marino Urbano. Entonces Roger Marino Urbano. Estuvo el hermano Miguel Mosquera. Estuvo el hermano Ruth Hermosa. También estuvo el hermano José Serafín Rengifo. ¿Qué más nos hace falta? En esencia fueron esos hermanitos, ¿no?, los que participaron pues, de esta actividad.
Listo, entonces una vez que ya hemos mencionado quiénes son las personas que participan de esta historia, venimos a cargar aquí, ¿cierto? Pues yo las tengo por acá en las tengo por acá guardadas, yo las cargo y las guardo en Google Fotos, en el caso mío, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, creo que lo tengo aquí en esta parte de álbumes, y aquí donde dice historia de Popayán, entonces aparece. Pero permítame, yo veo un segundito porque yo recuerdo que las descargué, no entiendo por qué. Aquí están, mire. Entonces me voy acá y vamos a extraerlas para que quede más fácil, porque ahí ya. Vamos a ver. Aquí están. Entonces, esas son las fotos que vamos a cargar, ¿listo? Entonces nos volvemos acá otra vez a donde nos están pidiendo cargarlas. Aquí. Entonces nos venimos acá, le decimos cargar archivo, vámonos aquí donde dice fotos y le vamos a dar que las cargue todas. Entonces él automáticamente me sale con esta ventanita donde yo tengo que darle acceso al permiso del contenido, en donde se aceptan los términos de acuerdo de envío del contenido de la historia a la unidad, que incluye un permiso para Intellectual Reserve Inc., una entidad afiliada de la Iglesia de Jesucristo, para que utilice y permita que otras personas utilicen con cualquier propósito legal el contenido que yo estoy cargando en este momento. Entonces le digo que sí y le damos continuar. Entonces, listo, aquí ya me aparece este chulito que quiere decir que ya se cargaron. Ahora, si yo tuviera algún documento que respaldara, digamos, la actividad, de pronto alguna nota, no sé, alguna invitación formal que se hizo de la actividad, etcétera, etcétera, entonces también yo lo podría cargar, ¿cierto? Y los autores actuales aquí numerados dicen que pueden editar esta historia. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, otras personas que lo editen esta historia, entonces ya los hago partícipes. Digamos que yo quiero hacer partícipe a algunos hermanos de la presidencia del distrito. Entonces yo los marco ahí, ¿cierto? Y ya automáticamente ellos se convierten en autores de esa historia, o a los hermanos del consejo de distrito, o si fuera de alguna organización, entonces yo simplemente lo que hago es marcarla. Listo, dependiendo de la organización. En este caso, pues esas son las que aparecen. Y voy a marcar a mi esposa porque ella es especialista en historia a nivel de distrito. Entonces digamos que ella también podría apoyar el proceso de redacción. Digo, y para que ella pues ayude, digamos, si hubiera que agregar algo más de esa historia, no sé, algún momento especial, alguna experiencia especial que sucedió, para darle más calidad y darle más propiedad a la historia. Entonces yo la pongo a ella como autora también para que me ayude pues a pulir esa historia. Le damos a enviar. A ella le va a llegar un correo donde le dice que ella es autora de esta historia que estamos creando en este momento. ¿Listo? Esto que hemos mirado acá. Y una vez que ya estemos seguros de que hemos hecho todos los pasos, simplemente, si ustedes quieren verla, ver cómo va a quedar, entonces le dan vista previa. Entonces al darle vista previa, así es como se va a ver la historia. ¿Listo? De esta manera. Miren que es algo muy sencillo realmente. O sea que quien la vaya a ver luego, la va a ver publicado así, de esta manera. Le damos cerrar aquí, ¿cierto? Si yo la quiero guardar y cerrar, le damos guardar y cerrar. En caso de que todavía no la vamos a publicar, le puede usted dar guardar y cerrar. ¿Listo? Porque depende del perfil, como les decía, ¿no? Quienes aprueban, quienes publicitan, etcétera. Y si ya yo mismo pues soy partidario de que es una historia que yo como especialista, digamos, tengo el privilegio de aprobar y publicar, entonces de una vez le doy aprobar y publicar. Y aquí dice, ¿no? Entonces dice, publicar una historia la hace visible para todos los miembros del barrio, o en el caso mío, pues del distrito. Una vez publicada puede editar o eliminar la historia en administrador de historias y le damos pues publicar. Entonces miren ustedes que ya automáticamente cuando yo ya le doy, dice aquí que se guardó la historia y ahora dice que se publicó la historia. Y entonces van a ver la historia y quien quiera verla simplemente le da clic aquí
y automáticamente ya va a cargar. ¿Listo? Entonces la persona ya puede mirarla. Si yo quiero editarla, porque en mi perfil me permite editarla, entonces voy a editarla. Si quiero, si no fuera mía, sino que fuera, digamos, de alguna otra organización o algún hermano del Sumo, donde de pronto yo participé de esa experiencia, le podemos dar para devolverla, ¿cierto? En caso de algo. Y si no, pues ya la dejan simplemente así. Y ya queda la historia pues propiamente. Pueden mirar ustedes las fotografías, miren, o la persona que la vea puede mirar las fotografías, navegar en esas fotografías. Miren ustedes qué bonito, donde aparecen pues los hermanos que participaron de esta historia. Y ahí me falta colocar a la especialista regional, por ejemplo, de Cali. Casi me olvido, entonces ahora tengo que editarla y arreglarle esa parte. ¿Listo? Entonces aquí aparecen las hermanitas y listo. Bueno, entonces digamos que yo la voy a editar porque la hermana nos acompañó ese día, una hermanita que se llama Marta Aide. Ella es especialista regional de Cali. ¿Listo? Y ella también estuvo presente y yo no la nombré ahí, entonces la debo nombrar. Entonces en este caso pues yo lo que hago es editar la historia, me vengo aquí y me vengo acá a la redacción, veremos que carga, aquí está. Les dije, se tuvo el privilegio de contar con la historia de hermano Handa y su señora esposa, así como la hermana Marta, así se escribe el nombre de ella, Marta Aide. Perdón, ella es Marta Aide, que es así el nombre de ella. Marta Aide, especialista. Ella es especialista regional de historia, asignada a Cali. ¿Listo? Entonces ahí sí ya continúa el resto de lo que estamos mencionando ahí, que ellos visitaron pues al distrito de Popayán. Volvemos entonces ya una vez corregida a darle guardar y de una vez que ya quede publicada. Y así entonces hemos finalizado este pequeño, ¿cómo le llamaríamos? Como este pequeño módulo que habla pues de cómo utilizar la nueva herramienta, ¿listo? Para que todo lo pueda hacer de manera fácil y sencilla. Muchas gracias, hermanos. Dudas ustedes las pueden dejar en el canal de YouTube donde va a ser publicada. Muchas gracias.